Congreso tiene una especial preocupación porque las relaciones con este país, con la República Popular China, sean como siempre lo son, como lo ha venido llevando adelante el Estado peruano y el Estado chino también, de manera muy cordial, fructífera para ambos países. Nosotros desde el Congreso observamos esa especial preocupación y queremos servir, si es que podemos servirlo también, de facilitadores para que nos podamos entender en algunas cosas que todavía entiendo están pendientes, porque desde el lado de la Comisión de Cultura, cuando conversamos con la representante cultural de la Embajada China, desde el lado de la Comisión de Relaciones Exteriores, que me tocó presidir también, hemos venido, digamos, viendo con alguna preocupación que no se puede todavía concretar finalmente este acuerdo al que se pretende. Y entiendo de ambas partes, porque no es solamente un interés de la parte china, sino también es un interés particular nuestro. Y como que siendo un país de gran importancia para el Perú, si algo podemos hacer del Congreso, pues hagámoslo, dijimos, y por eso invitamos a la representante cultural y a ustedes para esta reunión. No hay otro propósito, no queremos nosotros establecer ni siquiera otro canal de diálogo o de entendimientos, porque si hay alguna entidad facultada para ello es la Cancillería de la República. Sin embargo, el Congreso, en su afán justamente de fiscalización, también quiere escuchar a las partes, quiere intervenir en lo que pueda ser factible para poder facilitar este acercamiento, y por esa razón tengo el encargo de llevar adelante esta reunión y buscar, reitero, si es que se puede, acercar más aún las posiciones para que seguramente en los próximos días o semanas ya podamos tener cosas concretas. Desde ya mi agradecimiento por vuestra presencia. Lo que tengamos que hacer con las instancias respectivas de las jefaturas o ministerios correspondientes lo podemos hacer también desde el Congreso, pero yo quisiera empezar con estas palabras de saludo y cederle entonces la palabra también al representante de la Cancillería, al embajador Javier León, para que nos pueda brindar sus alcances. Embajador, sea usted bienvenido, tiene la palabra. Muchas gracias, congresista. En primer lugar, agradecer su amable invitación, que busca un propósito en el cual todos estamos de acuerdo, que es el de afianzar y fortalecer las relaciones entre Perú y China en todos sus ámbitos, y el que nos convoca ahora tiene que ser justamente con el ámbito cultural, cuya responsabilidad tengo en la Cancillería como director general de Asuntos Culturales, y naturalmente que está en el sentido de la Cancillería de avanzar en este diálogo y en esta negociación para concretar el establecimiento de estos centros culturales que se derivan de un memorándum de entendimiento que se firmó cuando el presidente Kuczynski viajó en el año 16 a la China. Ese memorándum de entendimiento decía que se establecerían negociaciones para arribar a un acuerdo que permita el establecimiento de estas entidades culturales, tanto del Perú en China como de la China acá. Y en el transcurso de este tiempo hemos estado intercambiando textos desde el gobierno peruano y el gobierno chino, con versiones distintas que se han ido ajustando con el tiempo y han ido variando también con el tiempo, pero todavía subsisten algunas diferencias que hemos venido conversando con el Ministerio de Economía y con el Ministerio de Cultura y con la parte china, donde aún no nos ponemos de acuerdo en un lenguaje que permita que ambas partes queden todavía completamente satisfechas. Así que yo agradezco mucho la iniciativa suya, congresista, agradezco mucho que hayan convocado a los sectores que venimos conversando sobre esto y reiterarle a la Embajada China el deseo de la Cancillería peruana y del gobierno peruano de continuar trabajando de la manera más transparente y más esforzada para lograr acuerdos y progresos que fortalezcan la relación entre ambos países en todos sus ámbitos. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Quisiera también invitar a la representante del Ministerio de Cultura para que nos exprese un saludo y también su opinión. Muchas gracias, señora. Su nombre, por favor.
Muchas gracias. Mi nombre es María Emilia Trigoso, jefe de la Oficina de Cooperación Internacional del Ministerio de Cultura. En la misma línea que la Cancillería y como lo ha señalado el embajador León, desde el sector cultura, que es quien se responsabilizaría desde el Estado peruano de la implementación de este acuerdo, tenemos también todo el ánimo de llegar a concretar el acuerdo en el menor tiempo posible. Como ustedes saben, esto lleva todo un proceso que evidentemente se ha alargado un poquito, pero estamos de acuerdo en que cuanto más claridad se establezca en el acuerdo, será mejor para todas las partes, y en ese sentido también desde el sector cultura agradecemos la iniciativa de usted, congresista del Águila, por haber convocado esta mesa. Y estamos llanos a la discusión. Entiendo que hay una propuesta de SUNAT ahí en aquellos puntos donde no nos terminamos de poner de acuerdo, pero la idea es hacerlo en el menor tiempo posible, y yo creo que esta mesa ya avanza en ese proceso. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a usted. Está el Ministerio de Economía y Finanzas también. Nos gustaría hacerle el uso de la palabra. Y se presenta, por favor. Buenos días. En representación del Ministerio de Economía, estamos igual en esta etapa evaluando la propuesta presentada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y cada dirección que forma parte del Ministerio de Economía está emitiendo una opinión que en su oportunidad va a ser remitida a la Cancillería para que puedan hacer el traslado a la Embajada. ¿Su nombre y cargo, por favor? Flor Cardeña, especialista en tributación internacional. Bien, muchas gracias. ¿Puede apagar el micro, por favor? SUNAT, se encuentra con nosotros SUNAT. Por favor, les daríamos una palabra también. Buen día a todos. Gracias primero por la invitación. Yo me llamo Roberto Ruiz, trabajo en la Intendencia Nacional Jurídico Aduanera. La semana pasada se acercaron, ¿no? Se acercó un equipo de la embajada y discutimos ahí unos temas en mesa, ¿no? Respecto al proyecto, al anteproyecto que presentaron, y había algunos inconvenientes, ¿no? Jurídicos, y ahí hemos plasmado una contrapropuesta, ¿no? Hemos elaborado una propuesta en base a acuerdos similares que tenemos con entidades internacionales, ¿no? Para la inafectación, excepción de derechos de importación, que es el tema un poco álgido que estaba ahí, ¿no? Que vamos a presentarlo, que ya lo hemos alcanzado incluso. Creo que están todas las entidades del Estado, ¿no?, convocadas. Entonces le daríamos la palabra a usted, consejera cultural de la Embajada China. De Cultura, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de Economía y Finanzas y de SUNAT, y me es grato saludarlos y a la vez expresar nuestro profundo agradecimiento a nombre de la Embajada China y el mío propio por su amable asistencia, sobre todo por el gran entusiasmo del congresista Juan Carlos de Águila y por el incesante esfuerzo y coordinación del excelentísimo señor León, el embajador Javier León, director general para Asuntos Culturales de Cancillería, la ministra Susana y la señora Liliana de la Cancillería, y también la señora María Ameria, la jefa de Dirección de Cooperación Internacional del Ministerio de Cultura, y Daniel Mena, y representantes del Ministerio de Economía y Finanzas y de SUNAT, a todos, y también señor Víctor T., etcétera. Hoy podemos celebrar el comienzo de mesa de trabajo, en la cual podemos tratar los temas más importantes para llegar al fin el acuerdo satisfecho de ambas partes. Además, hoy Perú jugó con Francia. Aunque no gana, pero para China es mucho mejor que el grupo de fútbol de China, y vale la pena de celebrarnos, porque el grupo Fútbol Perú ya
entra en su mejor etapa durante 36 años, así como la relación estratégica integral de ambos países también entra en la mejor etapa. Entonces, si ustedes estén amables, después de una hora de trabajo, más o menos de esta mesa, me acompañe a un restaurante chino que cerca de aquí, celebramos. Sí. Y también quisiera expresar mi profundo agradecimiento por haberme apoyado durante los 5 años de mi trabajo, durante mi misión diplomática en Perú. Ha sido un gran placer desempeñar mis funciones, sabiendo que tenía el gran apoyo de todos ustedes para poder sacar adelante los proyectos planeados entre China y Perú. Y espero que pronto entramos los acuerdos de ambos países. Gracias por todos. Muy bien, muchas gracias. Gracias por ese almuerzo también, caramba. Bueno, yo quisiera, embajador, sin el ánimo de superponer cualquier otra reunión de trabajo que ustedes seguramente dentro de su agenda puedan tener, especificar en dónde estamos en este momento, qué cosa tendría que pasar para poder finalmente establecer el acuerdo, ¿no? De qué manera podemos contribuir, si es que se puede contribuir desde el lado nuestro también. Me gustaría algunas precisiones ya para poder entrar en el tema de la reunión del día de hoy, por parte suya o por parte de cualquiera de los representantes de las entidades que nos acompañan, ¿no? Entiendo, como bien lo ha dicho el representante de la SUNAT, ya ha habido algunos avances en los últimos días respecto de lo que podría ser un texto propuesto. Todos ustedes tienen este papel, esta es la respuesta de SUNAT. Correcto. En esa línea, embajador, existiendo todavía, digamos, algunos puntos que faltan llegar a algún acuerdo, ¿dónde está, como decimos futbolísticamente, y para seguir con el tema de hoy, dónde está la pelota para poder empujarla hacia adelante? ¿Qué es lo que nos falta hacer, en todo caso, al lado peruano, para poder concretar el objetivo de la reunión? Muchas gracias, congresista. Sí, a lo largo de la negociación de este acuerdo y el intercambio de proyectos de acuerdo que hemos tenido con la parte china, se ha ido puliendo un poco el texto con opiniones de los sectores legales, de las oficinas de tratado de la Cancillería, de las propias entidades que participan, como el Ministerio de Economía y SUNAT. Y finalmente lo que tenemos es dos posturas. Una postura que es la que plantea la parte china, donde solicitan que estos centros culturales sean considerados como instituciones culturales oficiales, representativas de las partes, y por parte peruana la versión que hemos recibido tanto del Ministerio de Economía como de Cultura es que sea una entidad de carácter privada sin fines de lucro. Entonces ahí hay dos posturas distintas que todavía no hemos llegado a afinar y todavía estamos en conversaciones para buscar un tipo de arreglo. Y a lo largo del texto del acuerdo se plantean algunas otras cosas, como por ejemplo el que sean siempre entidades sin fines de lucro. Sin embargo, en ambos textos, tanto en el peruano como en el chino, se prevé que aún siendo declaradas instituciones sin fines de lucro, se permita la reinversión o la autogestión de sus funciones a través de la recaudación de fondos que puedan obtener por el desarrollo de actividades que generan esos ingresos. Es decir, si se dan clases de chino, si se pone una cafetería y se vende, o si se vende folletería, eso genera un ingreso que no puede ser sino destinado a reinvertirse en la propia institución, de manera que no constituya un lucro para la parte china y se constituya, como se viene mencionando, en una institución sin fines de lucro. Y luego tenemos el tema de los impuestos, y se habla del impuesto de renta, impuesto predial, y lo que se menciona en ambos textos es una coincidencia en el sentido que tienen que cumplir de acuerdo a las leyes peruanas con el pago de sus impuestos. Tenemos otro tema que es el nudo gordiano, el donde encontramos todavía algunas dificultades que tenemos que pulir, en la versión de la parte china, que es la que pide que haya una libre exención de impuestos de aduana
y de impuestos generales para todos los materiales que necesitan para que el Centro Cultural pueda desarrollar todas sus actividades. Y más bien el Ministerio de Economía lo que plantea, no he visto todavía el papel que SUNAT nos acaba de dejar, pero lo que teníamos hasta conocimientos hasta esta mañana era más bien que el párrafo mencionaba que todo este material que se necesitaba en el Centro Cultural Chino para el desarrollo de sus actividades estaba sujeto a beneficios y excepciones de acuerdo a las leyes peruanas. Entonces ahí hay un matiz que todavía hay que pulir un poco más. Y finalmente otro tema interesante es aquel que está vinculado al tema de las condiciones laborales. Y la propuesta china es que todo el personal que viene de China viene con un pasaporte especial de servicios y esos no están sujetos a las leyes laborales peruanas, y todos aquellos que se contratan en el país, sean chinos o peruanos, se sujetan a las leyes laborales peruanas. Y luego lo que queda claro en ambos textos es que las personas que trabajan en estos centros culturales no tienen un rango diplomático, ¿no es cierto? Y la institución en sí misma no puede tener una protección diplomática como podría tenerla una misión diplomática cualquiera en el país o una misión consular, ¿no? Porque eso significaría ya tergiversar un poco la protección diplomática que está de acuerdo a la Convención de Viena señalada para las misiones diplomáticas que los estados acreditan ante otros países. En rasgos generales es eso lo que puedo mencionar, y estoy viendo recién acá el documento que nos circula SUNAT, ¿no? Entiendo que este papel es de SUNAT. Sí, esto es de SUNAT. ¿Esto es SUNAT? Sí. Este es SUNAT, ¿no? Y aquí nos dicen los centros culturales y de conformidad con las leyes y los reglamentos y las disposiciones de la parte receptora y sobre la base de la reciprocidad serán exentos de derechos de aduana y de los ítems para los ítems mencionados a continuación, siempre que no se utilicen para la venta, ¿no? Pues aquí hay una tercera versión. Aquí hay una tercera versión de lo que significaría el tema del tratamiento de liberación de impuestos aduaneros, que tendríamos que consultarla con legales de nuestra oficina, en fin, ahí hay un trabajo que hacer todavía, ¿no? Yo le preguntaría, gracias, embajador, y le preguntaría a la parte de SUNAT, en este caso, si lo que se plantea en este lado, digamos, responde a alguna coordinación hecha con el Ministerio de Economía, o es una opinión dada desde el lado solamente de la entidad. Es solo de la entidad, ¿no? Lo que pasa es que vienen los documentos en copia, van al MEF, que es nuestro, ¿no?, tutor ahí, y en la parte de la copia analizamos, ¿no?, separadamente todos los temas que son materia aduanera tributaria, ¿no? Ese tema era el artículo 8, es lo que estábamos analizando. Como le expliqué, la propuesta de la embajada era muy abierta, muy amplia, ¿no? Incluso usaba términos muy subjetivos para el control o la exención. Por ejemplo, en el lado izquierdo está el anteproyecto de ellos, ¿no? Y en el lado derecho está nuestra propuesta, ¿no?, de modificación. Y ellos, en este lado, vemos en el numeral 2, dice cantidades razonables de materiales, ¿no? ¿Qué es cantidades razonables? Discutimos ese día, ¿no? O sea, no, está muy difuso, abierto, ¿no? O sea, puede, incluso decíamos quizás hasta querían ingresar los materiales para construir el centro cultural. O sea, podemos pensar que podían ingresar incluso hasta cemento, ¿no?, o materiales de instalación, ¿no? Estaba muy abierto. Y lo que en verdad querían era ingresar los bienes, equipos, mobiliario para poder hacer sus actividades culturales, dirigidas solo a esas actividades. Entonces, por eso lo hemos cerrado. En el lado derecho hay un error ahí, es artículo 4. Decimos siempre que estén destinados para los fines previstos en el artículo 4, debe decir, ¿no?, del presente acuerdo. Y en el artículo 4 del acuerdo, que nos han alcanzado copia ahora, la última versión,
todos esos bienes que van a ser exentos de impuestos y derechos van a estar en el marco de los fines que están en el cuarto. En el artículo cuarto dice: en cumplimiento de las leyes y reglamentos vigentes de la parte receptora, las actividades de los centros culturales son las siguientes, ¿no? Y ahí dice: organizar actividades culturales y educativas, exposiciones. El 2 dice: establecer bibliotecas. El 3, difundir información sobre historia, desarrollo moderno, lengua. Entonces, en base a esas actividades podrán ingresar esos bienes, equipos, mobiliario, folletos, películas, ¿no? Ya se cierra un poco esa redacción muy abierta que había, ¿no? Entonces estamos proponiendo esto. Sin embargo, esta propuesta va a tener también que ser coordinada con el Ministerio de Economía, ¿no? Pero por lo menos nos hemos basado en acuerdos que ya tenemos, ¿no? La FAO, la OCDE, que son un poco similares en ese tema de gestión. Correcto, sin ánimo de excluir, por supuesto, y esto va a ser así en su momento, en cuanto a la opinión del Ministerio de Economía y por supuesto de Cancillería, del propio Ministerio de Cultura, le preguntaría a la consejera: este texto propuesto, consejera, al lado derecho de la hoja, ¿es un texto en el cual ustedes están de acuerdo? Debemos enviar todas sus opiniones a nuestro Ministerio de Cultura para que consulta. Muchas gracias. Había obviado la bienvenida al doctor Ernesto Yomota, que nos honra con su presencia esta mañana, al doctor que lo acompaña también. Bienvenidos. Magnífico. Así es, directivo de la Asociación de Ex Becarios de China, efectivamente. Al señor Jorge Romano, que colabora con nosotros también en los temas concurrentes que estamos viendo, la bienvenida igual. Sin duda que para poder elevar la consulta a su representación consejera, esto también, por supuesto, debiera primero contar con el visto bueno de las entidades del lado peruano, ¿no? Fundamentalmente la Cancillería, que va a copiar la opinión del Ministerio de Economía, de Cultura, de cada uno de los sectores, para que ustedes puedan tener finalmente una decisión, si es que esto es acordado por la Cancillería. Entiendo que es así. Usted ha revisado el texto, mi estimada representante del Ministerio de Economía. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Qué nos puede aportar en la línea de buscar puntos de acercamiento? Muchas gracias. Sí, el Ministerio de Economía ha revisado todos los artículos en los cuales tiene competencias. Son diferentes direcciones las cuales están a cargo de esa evaluación, no solamente la Dirección de Política de Ingresos Públicos, a la cual represento. Entonces, nosotros estamos consolidando la información de las diferentes direcciones. Vamos a remitir el informe en la siguiente semana. Incluso hay una reunión programada en Cancillería para la siguiente semana. Las observaciones al texto, puntualmente de la dirección que represento, es en cuanto a la extensión del término impuestos, porque no se precisa qué tipo de impuestos están referidos, si son impuestos de tributos internos o derechos a la importación o aduanas. Entonces, hay bastantes observaciones que sí son necesarias consolidarlas, ya sea con SUNAT, ya sea también con la parte de Cancillería. Y esa reunión, como le digo y le comento, se va a dar la siguiente semana. El informe también, con la opinión ya consolidada del Ministerio de Economía, se va a tener la próxima semana. Pero sí hay diferentes puntos que analizar y evaluar. Muy bien, creo que es una buena información que nos da, consejera, a la consejera cultural china, en el sentido de que quizá la próxima semana ya podría haberse establecido y definido cuáles son las observaciones por parte del Ministerio de Economía para conocimiento de la Cancillería y de las demás entidades, ¿no? Sí, yo quisiera consultar, adelante. Por ejemplo, antes, según los países hermanidos que hemos establecido los convenios, hay, por ejemplo, Alemania, hay otros países que nos exonera todo tipo de impuestos. Y hasta hoy día, todos los centros culturales extranjeros que residen en China, que establecen en China, nuestro gobierno también no cobra ningún impuesto, casi del mismo derecho de diplomáticos. Tanto sus funcionarios que trabajan en centro cultural, aunque no es diplomático, pero
tiene casi el mismo derecho. Y aunque los centros culturales extranjeros están en China, realiza sus actividades y también vende sus entradas, cafeterías, etcétera, nuestro gobierno tampoco exonera todos los impuestos. Pero hasta hoy día, como trabajamos más 2 años sobre este convenio, entonces yo consulto a nuestro Ministerio de Cultura si para Perú es difícil de exonerar impuestos de IGB, impuestos de rentas, entonces no solicitamos, solamente declaramos que exonación de los impuestos de importación de los objetos, de las cosas que usa para realizar los eventos culturales. Solamente para eventos culturales y enseñanzas. Y también al principio, cuando establecemos el centro cultural, necesitamos importar los muebles, las cosas de computadora, etcétera, para armar nuestra oficina, etcétera. Solamente esto. Y además, según mi experiencia, yo consulto todos los otros centros culturales que ya realizan más de 10 años en otros países, no tantas cosas. Cada año, anualmente, solamente 2 funciones de grupos artísticos o 2 piezas de juegos, de pieza de exposición. No tanto. Muy bien. Muchas gracias, consejera. El embajador nos había pedido la palabra. Gracias, congresista. Sí. Solamente para hacer un comentario en el sentido de que las otras instituciones culturales que están instaladas en el país, como el peruano norteamericano, el peruano británico, todo ese tipo de instituciones que hay muchas, están constituidas como empresas, como instituciones privadas, ¿no es verdad? Y respecto al tema del cobro, quizás ahí Economía y Finanzas o SUNAT tendría que pensar, porque la propuesta que tenemos, en la cual estamos de acuerdo, es se cobra o se les permite hacer actividades para que recauden fondos sin fines de lucro que se reinviertan en el instituto, ¿no? Esa es la idea. Entonces habría que ver un mecanismo de SUNAT que pueda determinar cuánto se recaudó y cuánto se reinvirtió en el mismo instituto. No sé si tienen que sacar un RUC, algún mecanismo que no necesariamente tiene que figurar en el convenio, no vamos a complicar el convenio, pero digamos, en la implementación del convenio, si hay un capítulo que dice permitimos que se pueda hacer actividades, cobrar por ellas y se reinvierten para conservar el criterio de que no es una institución de lucro, habría que ver de qué manera se fiscaliza eso, ¿no? Ahora, al gobierno peruano lo que le encantaría es que pudiesen adquirir todo ese mobiliario acá en el Perú. Entonces China, habría un flujo de dinero, acá hay muy buenas calidades, hay muy buenos precios y todo eso se podría adquirir acá y ayudaría a la creación de riqueza y mano de obra en el Perú. Gracias. Muchas gracias, embajador. Doctor Yomota. Saludar la cordial invitación y como es lo virtual, lo digital, venía conversando con el doctor Jara, que es miembro de la Asociación de Ex Becarios y él ha estado más de 1 año en China. Entonces se manifestó hace tiempo la gran decisión de apoyar tanto de la Cancillería como de la SUNAT, como Cultura, que también visitamos el Ministerio de Cultura, apoyar esta decisión política de esta carta de intención. Entonces, en la carta de intención, un memorando de intención que se firmó delante de los 2 presidentes, el presidente de la República Peruana y el presidente de la República Popular China, se firmó el documento de intención hace ya bastante tiempo. Entonces, este documento es un manto de protección a las decisiones que se deben de tomar. Pero van pasando el tiempo, pero de todas maneras se acotaba que hay la gran disposición de apoyar este convenio de cultura. Escuché también lo manifestado por el señor embajador en relación a otras asociaciones culturales, tanto peruano-norteamericana, peruano-francesa, peruano-japonesa, que cada tiene un rubro, cada una tiene una condición y un carácter. Y
es diferente. El señor representante nos decía, van a traer cemento. A mí me llamó la atención eso cuando en el Hospital Arzobispo Loaiza, uno de los más grandes del ministerio, entonces dentro de los convenios de cooperación gobierno a gobierno se necesitaba un edificio de 4.000 metros cuadrados para hacer todos los días 4.000 dietas para el personal, los pacientes, y los pacientes toman desayuno, almuerzo y comida, los pacientes graves no toman nada. Segundo, la unidad de cuidados intensivos nacional de referencia. Entonces se hizo el convenio, se demoró por algunos impases. Cuando se aprobó, resulta que llega a desarrollarse el convenio, y es verdad, trajeron desde el fierro, el cemento, la arena, los clavos, y como se dice, fue entregado llave en mano. El Perú solo tuvo que equipar, porque ese era el convenio. Entonces, en esa línea de experiencia, yo creo que se podría así manifestar que todas las entidades que tienen responsabilidad en opinión están de acuerdo a que esto camine.